amigos? Estamos ya de vuelta con cada uno de ustedes en este magnífico evento. Hoy, bueno, estamos ya compartiendo mientras en este momento, de igual manera, compartimos con nuestro gran experto de esta jornada. Queremos hacer la invitación al doctor Armando José García Tenorio. Nos enlazamos al hermoso país de Nicaragua. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, máster en salud pública por la Universidad Nacional de Nicaragua en Managua, un diplomado en colposcopía, diplomado en ultrasonido obstétrico, pélvico y de mama, un diplomado en estrategias educativas en entornos virtuales, médico asistencial y docente en diversos hospitales. Actualmente labora como médico asistencial en la clínica privada CM Managua en Nicaragua. Hoy compartiendo el tema cáncer cervicuterino, diagnóstico y prevención con el doctor Armando José García Tenorio. Doctor, qué enorme placer el poder compartir con usted, todo ya listo para poder, en este caso, enlazarnos con usted. Agradecemos de una manera muy especial el tiempo que nos permite compartir también con usted. Le vamos a nombrar en este momento coanfitrión para que por favor pueda compartir con nosotros en esta experiencia. Si nos ayuda, por favor, levantando la mano, estimado doctor, en su usuario para nosotros poder nombrarlo coanfitrión, pueda compartirlo tanto en cámara, micrófono y pantalla de esta jornada. Por favor, doctor Armando, le pedimos que nos ayude levantando la mano para poder nosotros a su usuario poder asignarle como coanfitrión. Bienvenido, doctor. Puede en este momento activar también su cámara, compartir pantalla y nosotros todo listo para poder estar con usted en esta magnífica noche. Bienvenido, doctor. Le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues es para mí un enorme placer, un gustazo poder compartir con todos ustedes. Es un privilegio. Espero que a lo largo de la jornada, en esta tarde, en esta hora, podamos ir contribuyendo un poco en el conocimiento del cáncer cervicuterino y sobre todo el diagnóstico de las lesiones premalignas. Bien. Sin más preámbulo, hoy vamos a hablar del cáncer cervicuterino. Es un tema demasiado extenso para abordarlo en una hora, entonces vamos a enfocarnos en la parte del diagnóstico de las lesiones premalignas y el manejo de estas. Esta es la tabla de contenido. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, la histología del cervix, el virus del papiloma humano y la relación que existe con el cáncer de cuello uterino, el diagnóstico precoz de las lesiones premalignas y vamos a hablar por último de del manejo de las lesiones premalignas. Quiero iniciar con este pensamiento, es propio. El cáncer cervicuterino es totalmente prevenible y todos somos responsables de ello. Cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena para no permitir una muerte más por cáncer de cuello uterino cuando tenemos en nuestros países absolutamente todo para prevenirlo. Bien, Globocam es un observatorio que ve en 185 países 36 tipos de cáncer. Acá quise hacer una captura de pantalla de los primeros lugares en el mundo de cáncer, ¿no? El padecimiento de cáncer para el 2020 y vemos que el cáncer cervicuterino ocupa el 9º lugar. Si hiciéramos un ranking de cáncer, encontramos el cáncer de cervix en 9º lugar, así como también constituye el 9º lugar de muertes por cáncer. Bien, ya en la mujer en sí, el cáncer de cuello uterino está ocupando el 4º lugar. Las mujeres padecen en primer lugar de cáncer de mama. En segundo lugar, padecen de cáncer colorectal. En tercer lugar, el cáncer de pulmón. Y en cuarto lugar, vemos acá el cáncer de cervix. Esta es una relación que existe en el cáncer cervicuterino, la relación entre el diagnóstico, ¿verdad? La incidencia que existe de cáncer cervicuterino con las muertes. La incidencia son las barritas azules y las muertes por las mismas causas son las barritas rojas y comparado en las diferentes regiones. Entonces vemos que en Sudamérica se está diagnosticando el 15.4% de cáncer cervical y que están falleciendo por esta causa 7.8%. En nuestra región de Centroamérica vemos un diagnóstico de
8%, con una incidencia, con una mortalidad del 6.8. Y si bien vemos estas dos regiones que estamos comparando, aquí lo que llama la atención es que la mortalidad está aproximadamente en el 50% de las pacientes que hemos diagnosticado. Fíjense un dato importante y muy curioso, aquí mismo en nuestro continente, Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo un diagnóstico del 6.2% de cáncer cervical en el 2020 y la mortalidad de ellos es bastante baja en 2.1. La mayor parte de las muertes por esta causa está dada en los países subdesarrollados y en los países que están en vías de desarrollo, así como los nuestros. Por eso es que la mortalidad por la misma causa es tan alta en nuestros países. En mi país, en Nicaragua, el cáncer cervicuterino ocupa el tercer lugar en incidencia y ocupa de igual manera el tercer lugar de muerte por cáncer. El primer lugar lo ocupa el cáncer de mama, el primer lugar en incidencia, pero es el cuarto lugar en fallecimientos por esta causa, ¿no? Entonces vemos que la mujer está afectada en el primer lugar por mama y en el segundo lugar por el cáncer de cuello, y es ahí donde nosotros tenemos que incidir. Dicho esto, podemos hacer esta comparación. Yo le denominé el reloj de la muerte para hacer un poquito de conciencia. En nuestros países cada hora se diagnostican 69 nuevos casos de cáncer cervicuterino en el mundo, cada hora. El cáncer cervicuterino mata a una mujer cada 2 minutos en el mundo. Fíjense qué impresionante esta estadística. 9 de cada 10 mujeres que mueren a causa de esta enfermedad están muriendo en países de ingresos bajos y medianos. Este es el útero. Nosotros hoy nos vamos a centrar en esta región que es el cuello. El cuello pues mide aproximadamente entre 3.5 a 4 centímetros. Lo que quiero que nos fijemos es en esta porción de acá que denominamos endocervix y esta porción de acá que denominamos exocervix. Cuando tomamos una muestra de citología cervical, la citología debe estar compuesta por muestras del exocervix, esta región, y del endocervix, y principalmente del endocervix, de la región que le denominamos zona de transición. Histológicamente está compuesto el cuello prácticamente así, como para resumirlo, en un estrato basal. Luego le sigue esta porción de acá, que es un estrato parabasal. Tenemos un estrato intermedio y por último el estrato superficial. Principalmente el exocervix está constituido por células escamosas no queratinizantes y el epitelio en el endocervix es prácticamente cilíndrico. ¿Cuál es la importancia de esto? En el exocervix, cuando hablamos de células escamosas no queratinizantes, estas son ricas en glucógeno. Por eso cuando hacemos una colposcopía, este glucógeno es capaz de captar toda la tinción que nosotros ocupamos para realizar dicho procedimiento. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Este algoritmo me gusta muchísimo porque dividimos los factores de riesgo prácticamente en tres: los hormonales y reproductivos, que se relacionan directamente con el virus del papiloma humano; los factores ambientales y otros factores. Dentro de otros factores encontramos la desnutrición. Fíjense bien, las pacientes que tienen un déficit de antioxidante en su dieta, deficiencia de vitamina C, y por supuesto las pacientes que nunca se han realizado una citología cervical. Siempre que hablamos de factores de riesgo, hablamos de factores que son modificables y factores que no son modificables. Hoy nos centraremos en los factores modificables. Dentro de los hormonales y reproductivos que se relacionan con el virus del papiloma humano, tenemos que aquellas pacientes que tuvieron su primer parto antes de los 18 años tienen aumentado el riesgo de padecer cáncer del cérvix. En aquellas pacientes que tuvieron infecciones por tricomonas vaginal por el constante cambio del pH vaginal. En las pacientes que tuvieron un inicio de vida sexual antes de los 18 años, tienen un riesgo relativo hasta de 5 veces más de padecer cáncer cervical
con relación a aquellas pacientes que no han iniciado su vida sexual todavía a los 18 años. En las pacientes multigestas, el riesgo relativo es de 6. El uso de anticonceptivos hormonales combinados principalmente por más de 5 años, tiene un aumento del riesgo hasta del 3.4. En aquellas pacientes que tuvieron, o aquellas mujeres que tienen múltiples parejas sexuales mayor de 3, se ha observado un riesgo relativo de 3.4 veces más riesgo de padecer cáncer cervical. Y en las pacientes que tienen menos de 20 años y tienen múltiples parejas sexuales, fíjense cómo se aumenta el riesgo relativo hasta 7. Tienen 7 veces más riesgo de padecer un cáncer cervical que las pacientes que no tuvieron múltiples parejas sexuales, ¿no? Por supuesto, las pacientes que tienen infección por el virus del papiloma, por el virus del VIH, perdón, tienen aumentado el riesgo de padecer cáncer cervical dado a su estado inmunológico. En los factores ambientales, el nivel socioeconómico bajo, como lo mencionábamos anteriormente, y el tabaquismo juega un papel extremadamente importante en la génesis del cáncer cervical. Si es una paciente que se fuma 10 cigarrillos al día, tiene un riesgo relativo de 2.8. En una paciente que se fuma 20 cigarrillos al día, el riesgo relativo, pues obviamente se duplica. En aquellas pacientes adolescentes, menos de 19 años, y que se fuman un cigarrillo al día, miren cómo aumenta el riesgo relativo hasta 7. En las pacientes que tienen más de 20 años y fuman, tienen un riesgo relativo hasta de 3 años. Bien, ampliamente se ha atribuido y está biológica y epidemiológicamente comprobada la relación del virus del papiloma humano como agente causal del cáncer cervicuterino. Se relaciona al BPH con el cáncer cervicuterino en 99.7% de los casos de cáncer. Que el virus del papiloma humano es es un virus pequeño, sin envoltura, tiene una cápside icosaédrica, está formado por 2 proteínas estructurales y un genoma de ADN. Este genoma de ADN circular bicatenario, el cual codifica proteínas que estimulan la proliferación celular. Pero ¿a quién estimula la proliferación celular? Aquellas células que son permisivas. Producto de esta codificación de esta proteína es que él es ampliamente, se distribuye rápidamente, es decir, tiene o aumenta su capacidad de replicación y lo hace de manera rápida, principalmente en las pacientes que tienen algún estado de inmunocompromiso. ¿Cómo se clasifica el virus del papiloma humano? Bueno, se clasifica según la homología en la secuencia de su ácido desoxirribonucleico. Hasta la fecha se conocen al menos 216 genotipos que se clasifican o se subclasifican en 16 tipos. Y estos se conocen de la letra A hasta la letra P. También los podemos clasificar según el tejido que están afectando, en cutáneos y mucosos. Causan infecciones en el epitelio genital estos tipos que tenemos por acá, 16, 18, 31, 33, todos ellos causan infecciones en el epitelio genital. Entonces se conocen como genotipos de alto riesgo para cáncer genital. Sin embargo, aquí dejé en rojo estos 2 señores, el 16 y el 18, porque son los que principalmente se relacionan al cáncer de cuello uterino. Se ha encontrado que el tipo 16 se encuentra hasta en el 50 a 70% de los cánceres cervicales y el tipo 18 entre el 7 y el 20% de los casos. Sin embargo, entre los dos nos hacen un porcentaje hasta del 70%. 16 y 18 juntos nos hacen un promedio del 70% de los cánceres relacionados con virus del papiloma humano. ¿Ok?
a lo largo de la historia se ha hablado de, o se ha observado, se observó desde siempre la relación que existía entre el cambio del tejido y la aparición de tumores malignos. Desde 1887, Sir Williams habló y acuñó el término de precáncer intraepitelial. Él se refería con precáncer intraepitelial a las lesiones, precisamente a las lesiones premalignas. Luego, pues surgieron algunos términos como carcinoma de superficie, el carcinoma in situ, que fueron desplazados porque había una dificultad en el manejo de esta terminología. Era un poco confuso, de manera que si había un diagnóstico de carcinoma in situ, entonces estas pacientes eran histerectomizadas. Aumentaba la morbilidad más por el procedimiento eh, 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 para curarlas que el mal o la enfermedad como tal. Hasta 1950, fíjense cuánto espacio de tiempo desde 1887 hasta 1950 hubo otra revisión un poco más extensa y se acuñaron los términos de anaplasia e hiperplasia de células basales. Igual, años después, Reagan y Hicks eh, acuñaron el término de hiperplasia atípica. Reagan, Seidman y Sarkusa de 1953 acuña este término que fue ampliamente conocido, que es el término de displasias. Las displasias se dividieron también en displasias leves, displasias moderadas y displasias severas. Igual hubo una confusión o había o tendía a confusión porque ya desde 1953 se veía que las pacientes adolescentes tenían una probabilidad de curarse o que remitiera solo la lesión que ellos habían observado. Entonces, desde aquí, desde 1953 hasta 1969, cuando aparece la siguiente revisión que ya clasifica en neoplasia intraepitelial cervical, en 1969, hacen una estrategia para hacer la diferencia del tratamiento entre las pacientes que tenían lesiones leves y las pacientes que tenían lesiones de moderadas a severas. Entonces, las pacientes con lesiones leves se ofrecía la ablación térmica, ¿no? La crioterapia, eso fue el auge de la crioterapia y en actualidad, pues vamos a verlo más adelante, no lo vamos a decir ahorita. Bien, Richard en 1969 hacía la clasificación de neoplasia intraepitelial cervical grado 1, grado 2 y grado 3. Fue hasta en 2013 que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Oncología Europea, la Sociedad de Oncología anglosajona, todas las sociedades, la Sociedad de Colposcopía, etcétera, ellos se reunieron y hicieron esta revisión, que es la clasificación de Bethesda, que es la que conocemos en la actualidad, para simplificar el diagnóstico y de esta manera protocolizar un manejo que sea más acorde. Y las clasifican de una manera muy sencilla, como es lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial cervical de alto grado. Bien, ahí están contenidos y hay una sola excepción, que son las neoplasias intraepiteliales cervicales grado 1 si la paciente es adolescente. ¿Sí? Si es menor de 21 años, se hace el diagnóstico como una neoplasia intraepitelial cervical dentro de la clasificación de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, dado que estas se tratan de una manera diferente y podemos perfectamente hacer desde este diagnóstico un manejo expectante, dado que se ha comprobado hasta en un 80% remisión del virus del papiloma humano e incluso si hubiera una neoplasia intraepitelial cervical grado 1. Sí, se hace un manejo expectante. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Fíjense bien, para que haya un cáncer cervical es exigido que haya una infección inicial por el virus del papiloma humano. En el primer año
Estas son la desaparición de la infección por VPH. En el primer año casi se reduce a la mitad, es decir, de cada 100 mujeres a las que le hemos diagnosticado lesión por VPH, el 50% al primer año con un manejo expectante ha remitido. Hasta 5 años, casi un 80%. El resto continúa. Y aquí, ojo con esto, porque ¿qué es lo que provoca al final un cáncer cervicuterino relacionado con el virus del papiloma humano? Lo que ocasiona el cáncer es la persistencia del VPH, la persistencia de los virus de alto riesgo, como son el 16 y el 18, como lo mencionábamos anteriormente. Después de 5 años, si no hicimos nada, no le dimos seguimiento, después de 5 años ha evolucionado más o menos entre el 15%, el 10 al 15% del total de VPH diagnosticado al inicio, han evolucionado a una neoplasia intraepitelial cervical grado 2 o grado 3. Y después de 10 años tenemos el famoso cáncer cervicouterino, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, siguiendo la historia natural de la enfermedad, podemos desde este momento, tener dos observaciones. Número uno, que podemos hacer un manejo expectante siempre y cuando sea una mujer, obviamente, inmunocompetente. Inmunocompetente, no hay datos de desnutrición, no hay enfermedades crónicas, no hay VIH, a nadie se le va a ir a ocurrir hacer un manejo expectante en una paciente inmunocomprometida porque es seguro que vamos a evolucionar a la siguiente lesión. Esa es la observación número uno. Y la observación número dos es qué tenemos que hacer o qué podemos hacer nosotros para frenar la evolución natural de la enfermedad. Pues tenemos que incidir en este lugar. Tenemos que evitar o tenemos que diagnosticar esta infección inicial, ¿ya? Tenemos que prevenir que las pacientes adolescentes se nos estén infectando. Tenemos que prevenir que las mujeres mayores de 35 años se nos infecten por el virus del papiloma humano. Muy bien. ¿Y cuáles son las pruebas de screening? Bueno, las pruebas de screening son las que ya conocemos. La citología cervical es una prueba que se utiliza hace más de 50 años. La sensibilidad anda entre el 30 y el 81%, con una especificidad desde el 85 hasta el 100%. Fíjense bien, fíjense la brecha que existe entre la sensibilidad del 30 al 81. La especificidad tiene una brecha del 85 al 100%. ¿De qué depende? Depende de muchos factores. Nosotros podemos clasificar estos factores en la toma de la muestra, es cómo tomamos la muestra cervical, cómo fijamos la muestra y luego cómo interpretamos el reporte de patología. En todos estos pasos, por así decirlo, como pasos, podemos encontrar esa brecha en cuanto a la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es lo que recomiendan las diferentes asociaciones, sociedades de oncología? Recomiendan de que si existen un Papa Nicolau negativo, se puede realizar otra citología cervical cada 3 años si la paciente tiene entre 21 y 65 años. Sin embargo, para esta recomendación, pues hay muchos estudios que lo respaldan. Nosotros, en cada una de nuestras regiones, debemos de considerar cuál es la incidencia de virus del papiloma humano. Por ejemplo, en mi país, Nicaragua, la incidencia de VPH es de 8 de 10, es decir, de cada 10 personas, varones o mujeres, 8 tenemos algún genotipo del virus del papiloma humano y es lógico si existen más de 216 genotipos, ¿no? Ahora, la otra prueba es el test de VPH. También no es una prueba nueva, es una prueba que ya se ha venido trabajando e incluso hay algunos países como España, algunos países como Estados Unidos, Guatemala,
Costa Rica, etcétera, en el sur Chile, ya lo han incorporado como parte de sus pruebas de screening. Tiene una alta sensibilidad del 87 al 95% y tiene una alta especificidad del 86 al 95%. Ahora, ¿cuál es la particularidad con el test del virus del papiloma humano? La particularidad principal es que tiene la capacidad de detectar VPH. Me dice VPH positivo para alto riesgo o no encontré virus del papiloma humano de alto riesgo. Punto. Hasta ahí llega la prueba. No tiene la capacidad de diagnosticar la lesión. El caso contrario del Papa Nicolau. El Papa Nicolau sí puede diagnosticarme la lesión, pero no me puede decir si esa lesión es causada por un virus de alto grado o un virus de bajo grado, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación de expertos? Si el test de VPH está negativo, pues tenemos que repetir uno en 5 años si la paciente tiene entre 30 y 65 años, ¿ya? ¿Por qué entre 30 y 65 años? Pues nosotros ya lo hemos dicho, que si la paciente tiene menos de 21 años y se infecta por el virus del papiloma humano, tiene hasta el 85% de probabilidades de remitir solo. Entonces es costo efectivamente muy alto estar realizando test de virus del papiloma humano, porque si nos sale uno positivo, el siguiente paso es hacer una citología. Y obviamente nos va a salir positiva, ¿no? Si nos sale positiva la citología, entonces tenemos que realizar un tratamiento. Esto somete a estrés a la paciente. Cada vez que nosotros hacemos el diagnóstico a una paciente y miramos una verruga que miremos en la piel y le decimos a la paciente esto es relacionado al virus del papiloma humano, generamos una cantidad de estrés en la paciente increíble. Eso lo vemos a diario en nuestras consultas. Entonces, esa es la razón por la cual si tiene menos de 30 años, no está indicado, no tiene lógica realizar un test de VPH, ¿sí? Sin embargo, está otra prueba que es lo que se denomina cotest. El cotest no es más que la combinación de estas dos pruebas. Fíjense, la sensibilidad se alcanza hasta en el 96% y una especificidad hasta del 81%. Si están negativos los dos, entonces pues procedemos a hacer otra prueba de cotest en 5 años si la paciente tiene entre 25 y 65 años. En las 3 pruebas que hemos revisado, el corte superior es 65 años. Entonces no debemos de estar realizando pruebas, si están negativas, después de los 65 años, porque el riesgo a esta edad ya disminuye casi que a cero, ¿verdad? La colposcopía no está dentro de las pruebas de screening en ningún país del mundo. Todavía no hay ninguna recomendación. Yo no encontré en la revisión recomendaciones fuertes y que fueran consistentes para incluirlo dentro de las pruebas de screening. Solo lo menciono porque, pues sí, hay lugares en los cuales se oferta como una prueba de screening y es una prueba prácticamente confirmatoria cuando existe ya una prueba positiva en la citología cervical o en la prueba de VPH test o en el cotest. La otra prueba que es la inspección visual con ácido acético, ya las guías europeas, también las guías del Colegio Americano, las guías norteamericanas, no las están recomendando. Sin embargo, es una prueba muy utilizada, muy difundida en países de muy escasos recursos económicos, como son las zonas más alejadas y que tienen muy poco acceso a los servicios de salud. ¿Y cuál es el auge de esta prueba del test del VPH? Pues el auge principalmente es que es una prueba fácil hasta de tomar la muestra. Incluso hay estudios en los cuales se comparó a dos poblaciones. Las pacientes que llegaban a un consultorio a realizarse las pruebas de VPH y las pacientes que se hacían una autotoma, ya sea vaginal, e incluso se está estudiando todavía el realizar la prueba en orina.
BPH, el test de BPH en orina. Entonces, aquellas pacientes que se hacían una autotoma eran, eran mayor, o sea, mayor número de pacientes que las que tenían que llegar al consultorio. Esto tiene que ver mucho con la privacidad de la paciente, ¿verdad? Pero la controversia está aquí, y aquí la vamos a dejar en este panel ahorita. La controversia es la calidad de la muestra. Muchos médicos pensamos que la calidad de la muestra no es la más adecuada. Sin embargo, la aclaración que hace el fabricante siempre es que lo que buscan es el ADN del BPH y que no siempre solo se va a encontrar en la superficie del cuello, que también el BPH puede estar en la superficie vaginal, en la superficie vulvar, en la región perianal, en la región anal, en la región pública, etcétera, etcétera. Entonces es muy probable que sí vaya una cantidad suficiente de muestras. Estos son, no vamos a hablar de ellos, solamente para que veamos que existen múltiples tipos de pruebas para virus del papiloma humano. Aquí estos son, pues, lo más común. Este es otros estudios, los voy a dejar por ahí. Lo más importante con los tipos de prueba para el virus del papiloma humano es que sean reconocidos, ¿ya? Que sean reconocidos, uno, por la FDA, dos, por las sociedades europeas, puede ser, y tres, que esté dentro de la lista de la Organización Mundial de la Salud. Si ellas están avaladas, perfectamente nosotros podemos confiar en el estudio. Bien, este estudio fue un estudio grande que se realizó en México, en el cual estaban, al final lo que se pretendía era ver la relación que existía con BPH y el tipo de lesiones, ¿verdad?, encontrada en la citología cervical. Predominó, la mayoría, el resultado fue que la mayoría de las pacientes dio negativo a la prueba de citología cervical y las que estaban con alguna alteración, la mayoría correspondía a inflamación, ¿verdad? Esto correspondía casi al 14% del total de la muestra. Luego estaba atrofia, metaplasia, las células de significado atípica de significado indeterminado, las neoplasias intraepitelial cervical grado 1, las de alto grado y los adenocarcinomas. Pues era representativo todavía en la muestra las positivas. Ahora, la comparación que hacían era que aquellas pacientes en las cuales el Papa Nicolau, la citología cervical daba inflamación, hubo un alto porcentaje de BPH positivo. La barrita azul me representa el BPH positivo, ¿sí? Pero los BPH que más se encontraron o se asociaron a esta muestra fueron 51, 53, 57, eran de bajo grado. Igual sucedió con atrofia, sin embargo, pues la cantidad de BPH positivo en las pacientes que tenían atrofia era más baja. Se corresponde con lo que decíamos anteriormente, que pacientes mayores de 65 años, el riesgo de contraer un virus del papiloma humano ha disminuido. Luego, en las pacientes, ya de aquí, de metaplasia, las células atípicas de significado indeterminado, las de bajo grado y los cáncer, estaban directamente relacionados al aumento de la cantidad de pruebas de BPH positivo. Y fíjense bien, a medida que nos acercábamos a las lesiones de alto grado, el cáncer, los BPH que más se encontraron en este estudio fueron el tipo 16 y 18, los famosos tipo 16 y 18, otra vez en la escena, ¿sí? Ahora, a qué edad se encuentran o a qué edad, cuál es la edad promedio? ¿Cuál es la edad promedio para el diagnóstico del cáncer cervical? La edad promedio de las lesiones preinvasoras es antes de los 30 años. Y la edad promedio para el diagnóstico del CACU in situ es a los 40 años. Y las lesiones invasoras se dan a los 53. Eso es como un promedio, ¿no? Aquí no vamos a ahondar también en los tipos histológicos, solo lo traje para mencionarlo y que sepamos a qué nos enfrentamos. Y estos son los tipos histológicos de la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, existe un subgrupo muy pequeño y más fácil de aprenderse, que son los carcinomas epidermoides, que constituyen del 80 al 90% de los casos de cáncer cervical. Y los adenocarcinomas y otros tumores constituyen entre el 10 y el 20% del total de los cánceres de cuello uterino. El nuevo enfoque de cribado utilizado en España, esta es una revisión que hice de el protocolo y las guías, igual comparado con las guías de prácticas clínicas europeas, y ellos utilizan este cribado de esta manera. Primero, un cribado de virus del papiloma humano. Si este es negativo, entonces realizamos un nuevo cribado de VPH a los 5 años. Si nos sale negativa, entonces hacemos un nuevo cribado cada 5 años, ¿no? Cada año un nuevo cribado y cada 5 años, si nos vuelve a salir negativo, otra vez cada 5 años. Si hacemos el cribado inicial y el virus del papiloma humano nos da positivo, entonces sigue una citología. La citología puede ser negativa o positiva. Si es positiva, hacemos un protocolo y una colposcopía, ¿no? Si nos sale negativa, pues realizamos, fíjense bien, tenemos un VPH positivo, la citología está negativa, entonces hacemos un nuevo cribado en 12 meses. Si nos sale negativo, 1 a los 5, y si nos sale positivo, va para la colposcopía. Pues me gustó este diagrama porque está bastante sencillo, bastante práctico, y esto es lo que se hace en los países europeos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con estas lesiones? Pues la Organización Mundial de la Salud para el 2030 tiene esta estrategia que se llama 90-70-90. Esta estrategia se está trabajando hace aproximadamente medio año o más. Sin embargo, fue hasta el 17 de noviembre pasado, hace 8 días, que hicieron el lanzamiento oficial con la participación inicial de 3 países, un país africano, y en nuestro continente está Guatemala. Tienen un financiamiento y lo que pretenden es como en el lanzamiento, el 90% de las niñas tienen que estar vacunadas contra el VPH antes de los 15 años. Eso es una de las estrategias de prevención. El 70% de las mujeres de 35 a 45 años tienen que tener una prueba de alto rendimiento. Tienen que tener un test de una prueba de alto rendimiento, que es el VPH o puede ser el COTEST. El 90% de las mujeres que ya se les ha diagnosticado cáncer cervical reciben tratamiento para lesiones precancerosas o para el cáncer invasivo, y en este 90% de pacientes diagnosticadas con cáncer también están incluidas el tratamiento paliativo. Eso es un objetivo de la Organización Mundial de la Salud para el 2030. Ya vamos sobre la marcha. Esta es una gráfica en la cual se muestra la prevención del cáncer cervicuterino con la vacunación. Fíjense que si hacemos un cribado sin vacunación, que es esta línea azul, vemos como a medida que avanzamos en edad a los 30, los 40 años, los 50, 55 y 60 años, hasta aquí a los 55 años vemos el pico máximo de la infección o del diagnóstico de cáncer cervical, que empieza a disminuir después de los 55 años y cae por debajo de casi el 5% a los 65 años a más. Si hacemos el cribado en aquellas pacientes en los cuales se ha alcanzado un 80% de la vacunación, 80% de la vacunación, encontramos una disminución, pero significativa del caso de cáncer cervical. Y en las pacientes en las que logremos un 100% de la vacunación antes de los 15 años, encontramos un descenso significativo. ¿Cuál es el mensaje con la vacuna del VPH? Puede aplicarse una vacuna una paciente que ya inició vida sexual,
Por supuesto que puede. Puede iniciar o vacunarse con un esquema completo las mujeres que ya tuvieron una lesión por cáncer, perdón, por el virus del papiloma humano y que fue diagnosticada y comprobado con un test de BPH y también con una citología cervical y todas las pruebas que le hayamos hecho, por supuesto que puede. Sin embargo, la alta efectividad de la vacuna se da en mujeres que no han iniciado vida sexual y que se encuentran entre los 14 y los 15 años. Eso es lo que tiene más evidencia científica y en estas pacientes se debe completar el esquema y vamos a ver a continuación cuáles son las vacunas que actualmente circulan por el mercado para hacer también prevención primaria. La vacunación contra el virus del papiloma humano también es una prevención primaria. Estos son, bueno, son nombres comerciales, me disculpo por eso, son nombres comerciales. Lo que quise mostrar acá es que existen diferentes tipos de vacunas y depende de a cuántos genotipos nos protege, ¿no? La vacuna bivalente que protege para 2 genotipos, que es 16 y 18. La vacuna tetravalente que nos previene 4 genotipos. Y la nonavalente, que es la última hasta ahora, que protege contra los 9 genotipos altamente oncogénicos. Y si nos fijamos, pues las 3 que tenemos acá en lista previenen contra los 2 genotipos que hablábamos atrás anteriormente, que son el 16 y el 18, que constituyen casi el 70% del total de cáncer relacionados al virus del papiloma humano. ¿Cómo deben de aplicarse? La vacuna bivalente, la vacuna bivalente se debe de aplicar entre los 9 y 14 años o hasta después de 15 años en adelante. En adelante. ¿Cuántas dosis vamos a aplicar a las niñas entre 9 y 14? 2 dosis. Si tiene más de 15 años, 3 dosis. La tetravalente, 2 dosis si tiene menos de 13 años y si tiene más de 14, 3 dosis. La nonavalente, si tiene menos de 14 años, 2 dosis y si tiene más de 15 se aplican las 3 dosis. Entonces, lo que tienen en común ella es, número 1, que las 3 en listas previenen contra los virus 16 y 18 y las 3 en lista se colocan o se administran, perdón, 2 dosis en las que son menores de 14 años y 3 dosis en las que son mayores de 14 años. Es decir, en actualidad, según esta revisión en el 2020 publicada, se puede administrar perfectamente la vacuna en mujeres que ya han iniciado vida sexual y en mujeres que incluso han tenido el diagnóstico de algunos de los genotipos de alto riesgo, porque si bien es cierto, ya tuvieron la infección, pero no tuvieron la infección con, por ejemplo, si vamos a aplicar Gardasil 9, que es la nonavalente, no tuvieron infección con los 9 genotipos, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí estamos llegando ya al final de mi participación. Muchas gracias, muchas gracias por su atención. Acá dejo mi correo electrónico clinicagm18@gmail.com. Acá me pueden hacer llegar preguntas si ahorita que viene el periodo de preguntas y respuestas no logramos contestar todas las preguntas. También está el celular 8423-8444. Me pueden escribir perfectamente al WhatsApp o a Telegram que está en el mismo número y yo con mucho gusto y muy encantado estaré respondiendo a cada una de las preguntas porque como decíamos al inicio, hablar de cáncer cervical es un tema extremadamente amplio y no abarcaríamos el tiempo para poder hablar de todo lo que se tiene que decir de cáncer. Sin embargo, pues quise traer lo más condensado que se pueda. Para concluir, quiero dar 2 mensajes. Mensaje número 1 es, ¿qué podemos hacer desde nuestros consultorios, desde nuestra familia para prevenir las muertes por cáncer? Conocer, efectivamente conocer lo que estamos haciendo ahora, los factores de riesgo que se pueden modificar, modificarlos y modificarlos. Número 2, la prevención
primaria. La prevención primaria está relacionada a, en la adolescente, el retraso de la primera relación sexual, ¿sí? El retraso del primer embarazo y la vacunación. Y número 2, siempre en prevención, es la citología cervical y el test del virus del papiloma humano en busca de infección por VPH y lesiones por el virus del papiloma humano. Una vez nosotros hagamos un diagnóstico precoz, absolutamente nadie se nos va a morir por cáncer cervical. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido por haber compartido esta tarde, este momento con ustedes, y estoy a la orden para contestar cualquiera de las preguntas que surjan. Doctor Armando, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Fátima nos dice, excelente conferencia, doctor Armando García, felicitaciones. Por acá varios mensajes de felicitación también para nuestra transmisión en vivo. Para Facebook Live nos dice Angelina, excelente. Dice Andrés, me encantó, dice muchísimas gracias también. Y Liana también nos dice muchas gracias por acá los comentarios que nos han dejado directamente en nuestra transmisión en Facebook Live. Doctor Armando, nada más felicitarle, agradecerle a nombre de la familia de Levens Capacitaciones, pues ha sido todo un gusto compartir con usted en esta noche. Nos dice, el link de la asistencia sale como día 1, no. Vamos a verificarles para todas las personas que nos están preguntando, a verificar en este momento para las respuestas de la asistencia de este día. Por favor, ya está corregido. Estamos ya listos desde el link de asistencia del día 2. No se preocupen, ya está corregido y pueden tranquilamente acceder, y también ya se pueden registrar tranquilamente en este momento para su participación del día 2 de estas jornadas académicas. Muchas gracias, doctor Armando. A la distancia, pues le mandamos un fuerte abrazo. Ha sido todo un honor y un gusto haber compartido con un profesional tan distinguido como lo es usted. Nos estamos despidiendo y pues a la distancia un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo desde mi patria, Nicaragua. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Armando. También, como no, pues agradecer a nuestros auspiciantes oficiales que hoy han estado participando en estas jornadas académicas tan importantes, y precisamente a uno de nuestros auspiciantes principales que nos ha permitido que hoy podamos compartir con un profesional de tan amplia relevancia como lo es el doctor Armando, que con esta participación, don Armando García, que con esta participación estamos cerrando este segundo día, de conferencias. Mañana estaremos nuevamente continuando con todos ustedes, amigos. Agradecer a nuestros auspiciantes oficiales, en este caso, siempre contigo, Hey. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros, al igual que Centro Universitario Azteca, Levens, Samedi, Medical Brains, ASO, Salud de la Universidad Técnica de Ambato, CEN de la Universidad Técnica de Ambato, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, desde la Universidad de Cuenca. También gracias a todos nuestros amigos que han estado participando en estas jornadas de capacitación. Pues les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche. Mañana continuaremos nuestras jornadas a partir de las 17 horas. Nos estaremos viendo con todos ustedes. Gracias, también un saludo fuerte para Pame, también que nos deja por acá, nos dicen sus saludos. Martita también nos dice excelente ponencia, doctora Armando, Marta, Isaura, Santa Cruz. Les recordamos también a todos ustedes, amigos, que aún pueden ser parte de nuestros servicios y de nuestras promociones especiales para estas jornadas académicas. Quienes han estado participando con nosotros, tenemos esta sorpresa muy especial. Quienes forman parte de este Congreso Internacional de Oncología, Diagnóstico, Manejo y Tratamiento Médico, nuestra segunda certificación avalada por el Ministerio de Salud Pública en nuestro evento exclusivo de Medicina Interna y Urgencias, 60 horas académicas avaladas para concursos de méritos de oposición. Gracias por estar presentes con nosotros. Para quienes nos preguntaron hasta qué día va a estar habilitada la promoción y van a poder recibir esta doble certificación, estaremos habilitándolo hasta el 1 de diciembre. Van a poder realizar tranquilamente sus pagos, así que todavía podemos hacerlo. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, desearles una muy bonita noche, y de esta forma nos despedimos. Katy Miranda también nos dice excelente ponencias y muchísimas felicitaciones también para el doctor Armando García. Gracias por ese cariño que nos van dejando por los comentarios. Les deseamos una muy bonita noche y será hasta el día de mañana. Nos estamos viendo a las 17 horas en punto. Estaremos arrancando nuestro tercer día de capacitaciones. Gracias y una muy bonita noche. Les volvemos a colocar el link de registro de asistencia. Lo van a encontrar también directamente en sus aulas virtuales. Que pasen muy bien, una muy bonita noche.